Carta Apostólica Dies Domini, capítulo 2. Del Santo Padre Juan Pablo II al Episcopado, al Credo y a los fieles sobre la santificación del domingo. Dies Christi, el día del Señor resucitado y el don del Espíritu, la Pascua semanal. Celebramos el domingo por la venerable resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo en Pascua, sino cada semana. Así escribía a principios del siglo V el Papa Inocencio I, testimoniando una práctica ya consolidada que se había ido desarrollando desde los primeros años después de la resurrección del Señor. San Basilio habla del Santo Domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los días. San Agustín llama al domingo sacramento de la Pascua. Esta profunda relación del domingo con la resurrección del Señor es puesta de relieve con fuerza por todas las iglesias, tanto de Occidente como de Oriente. En la tradición de las iglesias orientales en particular, cada domingo es la Anastasimus Emera, el día de la resurrección, y precisamente por ello es el centro de todo culto. A la luz de esta tradición ininterrumpida y universal, se ve claramente que, aunque el Día del Señor tiene sus raíces, como se ha dicho, en la obra misma de la creación y más directamente en el misterio del descanso bíblico de Dios, sin embargo, se debe hacer referencia específica a la resurrección de Cristo para comprender plenamente su significado. Es lo que sucede con el Domingo Cristiano, que cada semana propone a la consideración y a la vida de los fieles el acontecimiento de la Pascua, del que brota la salvación del mundo. Según el concorde testimonio evangélico, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado. Aquel mismo día el resucitado se manifestó a los 2 discípulos de Emaús y se apareció a los 11 apóstoles reunidos. 8 días después, como testimonia el Evangelio de Juan, los discípulos estaban nuevamente reunidos cuando Jesús se les apareció y se hizo reconocer por Tomás, mostrándole las señales de la pasión. Era domingo, el día de Pentecostés, primer día de la 8ª semana después de la Pascua judía, cuando con la efusión del Espíritu Santo se cumplió la promesa hecha por Jesús a los apóstoles después de la resurrección. Fue el día del primer anuncio y de los primeros bautismos. Pedro proclamó a la multitud reunida que Cristo había resucitado, y los que acogieron su palabra fueron bautizados. Fue la epifanía de la Iglesia, manifestada como pueblo en el que se congregan en unidad, más allá de toda diversidad, los hijos de Dios dispersos. El primer día de la semana. Sobre esta base y desde los tiempos apostólicos, el primer día después del sábado, primero de la semana, comenzó a marcar el ritmo mismo de la vida de los discípulos de Cristo. Primer día después del sábado era también cuando los fieles de Tróada se encontraban reunidos para la fracción del pan. Pablo les dirigió un discurso de despedida y realizó un milagro para reanimar al joven Eutico. El libro del Apocalipsis testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana el Día del Señor. De hecho, esta será una de las características que distinguirá a los cristianos respecto al mundo circundante. Lo advertía desde principios del siglo II el gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, constatando la costumbre de los cristianos de reunirse un día fijo antes de salir el sol
y cantar todos juntos un himno a Cristo como a un Dios. En efecto, cuando los cristianos decían Día del Señor, lo hacían dando a este término el pleno significado que deriva del mensaje pascual. Cristo Jesús es el Señor. De este modo se reconocía a Cristo el mismo título con el que los 70 traducían en la revelación del Antiguo Testamento el nombre propio de Dios, que no era lícito pronunciar. En los primeros tiempos de la Iglesia, el ritmo semanal de los días no era conocido generalmente en las regiones donde se difundía el Evangelio, y los días festivos de los calendarios griego y romano no coincidían con el domingo cristiano. Esto comportaba para los cristianos una notable dificultad para observar el Día del Señor con su carácter fijo semanal. Así se explica por qué los cristianos se veían obligados a reunirse antes del amanecer. Sin embargo, se imponía la fidelidad al ritmo semanal, basada en el Nuevo Testamento y vinculada a la revelación del Antiguo Testamento. Lo subrayan los apologistas y los padres de la Iglesia en sus escritos y predicaciones. El misterio pascual era ilustrado con aquellos textos de la Escritura que, según el testimonio de San Lucas, Cristo resucitado debía haber explicado a los discípulos. A la luz de estos textos, la celebración del día de la resurrección asumía un valor doctrinal y simbólico capaz de expresar toda la novedad del misterio cristiano. Diferencia progresiva del sábado. La catequesis de los primeros siglos insiste en esta novedad, tratando de distinguir el domingo del sábado judío. El sábado, los judíos debían reunirse en la sinagoga y practicar el descanso prescrito por la ley. Los apóstoles, y en particular San Pablo, continuaron frecuentando en un primer momento la sinagoga para anunciar a Jesucristo comentando las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. En algunas comunidades se podía ver cómo la observancia del sábado coexistía con la celebración dominical. Sin embargo, bien pronto se empezó a distinguir los dos días de forma cada vez más clara, sobre todo para reaccionar ante la insistencia de los cristianos, que, proviniendo del judaísmo, tendían a conservar la obligación de la antigua ley. San Ignacio de Antioquía escribe: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, día en el que surgió nuestra vida por medio de Él y de su muerte, misterio por el cual recibimos la fe y en el cual perseveramos para ser hallados como discípulos de Cristo, nuestro único Maestro. ¿Cómo podremos vivir sin Él, a quien los profetas, discípulos suyos en el Espíritu, esperaban como a su Maestro? A su vez, Agustín observa: por esto el Señor imprimió también su sello a su día, que es el tercero después de la pasión. Este, sin embargo, en el ciclo semanal es el octavo después del séptimo, es decir, después del sábado hebraico y el primer día de la semana. La diferencia del domingo respecto al sábado judío se fue consolidando cada vez más en la conciencia eclesial, aunque en ciertos periodos de la historia, por el énfasis dado a la obligación del descanso festivo, se dará una cierta tendencia de sabatización del Día del Señor. No han faltado sectores de la cristiandad en los que el sábado y el domingo se han observado como dos días hermanos. El día de la nueva creación. La comparación del domingo cristiano con la concepción sabática propia del Antiguo Testamento suscitó también investigaciones teológicas de gran interés.
En particular, se puso de relieve la singular conexión entre la resurrección y la creación. En efecto, la reflexión cristiana relacionó espontáneamente la resurrección ocurrida el primer día de la semana como el primer día de aquella semana cósmica, con la que el libro del Génesis narra el hecho de la creación, el día de la creación de la luz. Esta relación invita a comprender la resurrección como inicio de una nueva creación, cuya primicia es Cristo glorioso, siendo Él primogénito de toda la creación, también el primogénito de entre los muertos. El domingo es, pues, el día en el cual, más que en ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. La liturgia señala esta dimensión bautismal del domingo, sea exhortando a celebrar los bautismos, además de en la vigilia pascual, también en este día semanal en que la Iglesia conmemora la resurrección del Señor, sea sugiriendo como oportuno rito penitencial al inicio de la misa la aspersión con el agua bendita, que recuerda el bautismo con el que nace toda existencia cristiana. El octavo día, figura de la eternidad. Por otra parte, el hecho de que el sábado fuera el séptimo día de la semana llevó a considerar el Día del Señor a la luz de un simbolismo complementario muy querido por los padres. El domingo, además de primer día, es también el día octavo, situado en respecto a la sucesión septenaria de los días en una posición única y trascendente, evocadora no sólo del inicio del tiempo, sino también de su finalidad en el siglo futuro. San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual. El día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana. El siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo que es preanunciado incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. En la perspectiva del último día, que realiza plenamente el simbolismo anticipador del sábado, San Agustín concluye las confesiones hablando del escatón como paz del descanso, paz del sábado, paz sin ocaso. La celebración del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. El día de Cristo, luz. En esta perspectiva cristocéntrica, se comprende otro valor simbólico que la reflexión creyente y la práctica pastoral dieron al Día del Señor. En efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo el contenido del Día del Sol, expresión con la que los romanos denominaban este día, y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizan el sol y orientando la celebración de ese día hacia Cristo, el verdadero sol de la humanidad. San Justino, escribiendo a los paganos, utiliza la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día llamado del sol, pero la referencia a esta expresión tiene ya para los creyentes un sentido nuevo, perfectamente evangélico. En efecto, Cristo es la luz del mundo, y el día conmemorativo de su resurrección es el reflejo perenne de la sucesión semanal del tiempo, de esta epifanía de su gloria.
El tema del domingo como día iluminado por el triunfo de Cristo resucitado encuentra un eco en la liturgia de las horas y tiene un particular énfasis en la vigilia nocturna que en las liturgias orientales prepara e introduce el domingo. Al reunirse este día, la Iglesia hace suyo, de generación en generación, el asombro de Zacarías cuando dirige su mirada hacia Cristo, anunciándolo como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Y vibra en sintonía con la alegría experimentada por Simeón al tomar en brazos al niño divino venido como luz para alumbrar a las naciones. El día del don del Espíritu. Día de la luz. El domingo podría llamarse también con referencia al Espíritu Santo Día del Fuego. En efecto, la luz de Cristo está íntimamente vinculada al fuego del Espíritu y ambas imágenes indican el sentido del domingo cristiano. Apareciéndose a los apóstoles la tarde de Pascua, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos». La efusión del Espíritu fue el gran don del resucitado a sus discípulos el domingo de Pascua. Era también domingo cuando 50 días después de la resurrección, el Espíritu, como viento impetuoso y fuego, descendió con fuerza sobre los apóstoles reunidos con María. Pentecostés no es solo el acontecimiento originario, sino el misterio que anima permanentemente a la Iglesia. Si este acontecimiento tiene su tiempo litúrgico fuerte en la celebración anual con la que se concluye el Gran Domingo, precisamente por su íntima conexión con el misterio pascual, permanece también inscrito en el sentido profundo de cada domingo. La Pascua de la semana se convierte así como en el Pentecostés de la semana, donde los cristianos reviven la experiencia gozosa del encuentro de los apóstoles con el resucitado, dejándose vivificar por el soplo de su espíritu. El día de la fe. Por todas estas dimensiones que lo caracterizan, el domingo es por excelencia el día de la fe. En él, el Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia, hace de la primera manifestación del resucitado un acontecimiento que se renueva en el hoy de cada discípulo de Cristo. Ante él, en la asamblea dominical, los creyentes se sienten interpelados como el apóstol Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. El domingo es el día de la fe. Lo subraya el hecho de que la liturgia eucarística dominical, así como la de las solemnidades litúrgicas, prevé la profesión de fe. El credo, recitado o cantado, pone de relieve el carácter bautismal y pascual del domingo, haciendo del mismo el día en el que, por un título especial, el bautizado renueva su adhesión a Cristo y a su Evangelio, con la vivificada conciencia de las promesas bautismales. Acogiendo la palabra y recibiendo el cuerpo del Señor, contempla a Jesús resucitado presente en los santos signos y confiesa con el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío. Un día irrenunciable. Se comprende así porque incluso en el contexto de las dificultades de nuestro tiempo, la identidad de este día debe ser salvaguardada y sobre todo vivida profundamente. Un autor de principios del siglo III refiere que ya entonces en cada región los fieles santifican regularmente el domingo. La práctica espontánea pasó a ser después norma establecida jurídicamente. El Día del Señor
ha marcado la historia bimilenaria de la Iglesia. ¿Cómo se podría pensar que no continúe caracterizando su futuro? Los problemas que en nuestro tiempo pueden hacer más difícil la práctica del precepto dominical encuentran una iglesia sensible y maternalmente atenta a las condiciones de cada uno de sus hijos. En particular, se siente llamada a una nueva labor catequética y pastoral para que ninguno, en las condiciones normales de vida, se vea privado del flujo abundante de gracia que lleva consigo la celebración del Día del Señor. En este mismo sentido, ante la hipótesis de reforma del calendario eclesial en relación con variaciones de los sistemas del calendario civil, el Concilio Ecuménico Vaticano II declara que la Iglesia no se opone a los diferentes sistemas, siempre y cuando se garanticen y observen la semana de 7 días con el domingo. A las puertas del tercer milenio, la celebración del domingo cristiano, por los significados que evoca y las dimensiones que implica en relación con los fundamentos mismos de la fe, continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. Gracias por acompañarme en la lectura de este capítulo 2 de la Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II sobre el domingo, el Día del Señor. Los espero en el siguiente video para dar lectura al tercer capítulo. Muchas gracias por acompañarme, sigamos leyendo juntos y hasta la próxima.